En este video veremos los pronósticos menores a un año, es decir, aquellos donde los pronósticos están realizados por mes, trimestre o semestre según el índice de estacionalidad de la demanda. Ahora veamos lo que es una estacionalidad. Recuerden que este comprende las fluctuaciones de la demanda en periodos menores a un año y estos pues se repiten año con año, como un ciclo, estación. De ahí que se utilice la técnica de índices de estacionalidad. Comprenden una técnica para calcular el pronóstico de demanda cuando existe cierta estacionalidad o ciclo, es decir, que es bastante irregular entre una temporada u otra. También se usa cuando hay bastante diferencia entre las ventas en algún periodo, según el periodo que se esté evaluando. De ahí que es necesario contar con un índice de estacionalidad para cada uno de esos periodos. Veamos un ejemplo para que podamos comprender cómo se aplican los índices de estacionalidad, y cuál es el procedimiento. Muebles Daris desea calcular el pronóstico para 2021, cuenta con información bimestral, tomando como referencia el año 2018. Para calcularlo, el pronóstico de demanda mediante lo que son índices de estacionalidad, hay que seguir un determinado procedimiento. El primer paso sería obtener los datos de las ventas de los últimos N periodos. Estos pasos están en el folletito que ya les había compartido, muchachos. Entonces, como les mencionaba, obtener las ventas de los datos de los últimos periodos, que serían los datos históricos, son estos 6 bimestres que tenemos. El siguiente paso es calcular los índices de estacionalidad. Para calcular los índices de estacionalidad, lo primero que hay que hacer es buscar la suma total de cada periodo y la suma del total de los totales. Es decir, que vamos a obtener la sumatoria tanto vertical como horizontal. Ahora calculemos la sumatoria de forma vertical. Para el primer bimestre nos daría 415. La siguiente nos daría 765. El tercer bimestre 735. Cuarto bimestre 520. El siguiente 464. Y el último nos daría 640. Ahora sumemos de forma horizontal. Para 2016 tendríamos 80 más 120 más 130 más 100 más 90 más 120 nos dará 640. Luego tenemos 690, 2018 718, el siguiente nos dará 743 y por último 748. Ahora vamos a sacar la sumatoria del total de los totales, es decir, que la suma tanto vertical como horizontal nos tiene que dar el mismo resultado y nos daría entonces el gran total 3.539. Una vez que tenemos la sumatoria por periodo y el total, lo que vamos a hacer es obtener un promedio por periodo y un promedio total. Recuerden que para sacar un promedio vamos a dividir la sumatoria entre el número de datos. Por tanto, para el primer bimestre tendríamos 415 entre n. ¿Cuánto es n? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 datos. 415 entre 5, 83. El siguiente, 765 entre 5, 153. 735 entre 5, 147. 520 entre 5 da 104. El siguiente dato sería 92.8.
y para el bimestre 6 tendríamos 128. Vamos a obtener el promedio total, que sería el total de todos los datos, la sumatoria del total, que son 3.539, entre el número de datos que tengo. Tengo 5 años y 6 bimestres, 5 por 6, hay 30 datos ahí. Entonces tendríamos 3.539 entre 30 nos dará 117.97. El siguiente paso es calcular los índices de estacionalidad. Esto lo vamos a obtener de la siguiente forma. Sería el promedio del periodo 83 entre el promedio total, que es 117.97, nos va a dar 0.70. Y así lo vamos haciendo para cada uno de los bimestres. Es decir, el promedio del periodo entre el gran promedio total nos va a dar el índice de estacionalidad. Luego tenemos 153, 117.97 y nos da un índice de estacionalidad de 1.30. El siguiente, 147 entre 117.97 nos da 1.25. La siguiente operación, 0.88. Para el bimestre 5, 0.79. Siguiente bimestre, 1.09. Y obtenemos la sumatoria de esos índices de estacionalidad, que nos daría 6.01. Ok, ya calculamos índices de estacionalidad. Lo siguiente que debemos hacer es calcular el pronóstico para el periodo 2021, mediante el método de pronóstico deseado. Nosotros lo vamos a hacer por regresión lineal con una sola variable, por la curva lineal. Sin embargo, puede hacerse por cualquiera de las otras curvas de los ajustes de línea, o bien por los promedios móviles simples, o bien por el causal. Pero en este caso vamos a hacer ese paso por, repito, regresión lineal. Entonces, para regresión lineal tenemos que buscar primeramente A y B para obtener el pronóstico. Y en las fórmulas de regresión para A y B necesitamos Y. Y sería el total de los años. Y necesitamos X cuadrado y necesitamos Y por X. Por tanto, ahí nos indica que el año de origen es 2018. Recuerden, año de origen es 0. Para arriba serían los números negativos, -1, -2. Hacia abajo tendríamos, si 2018 es 0, el siguiente 1, luego tendríamos 2. Nos daría 0. Obtengamos X cuadrado. -2 al cuadrado es 4. Luego tenemos 1, 0, 1 al cuadrado es 1, 4, sumatoria, aquí tendríamos 10. Obtengamos X por Y. 640 por -2, menos 1280. 690 por -1, menos 690. Aquí nos va a dar 0. 743 por 1, 743. Y 748 por 2 nos da 1496. Obtengamos la sumatoria, que nos va a dar 269. Una vez que tenemos eso, procedemos a aplicar la fórmula de A y B. La fórmula de A me indica que es la sumatoria de Y, que son 3.539, por la sumatoria de X cuadrado, que es 10, menos la sumatoria de Y por X, 269, por
la sumatoria de X, que es 0, sobre N. ¿Cuántos datos tenemos en años? Tenemos 5. Por sumatoria de X cuadrado, que es 10, menos la sumatoria de X, que es 0, elevado al cuadrado. Ya sabemos que esto nos va a dar 0. Hacemos la operación y obtendríamos que A vale 707.80. Obtengamos B. Ok. La fórmula de B me indica que N, que son 5 datos, sumatoria de Y por X 269, menos sumatoria de X, que es 0, por sumatoria de Y, que es 3539. Sobre el denominador es igual, N, que es 5, sumatoria de X cuadrado, que es 10, menos la sumatoria de X elevada al cuadrado. Esto nos va a dar 0, esto igual nos va a dar 0. Calculamos y B nos daría 26.90. Ahora sí podemos calcular Y de 2021. La fórmula me indica que va a ser A, que nos dio 707.80, más B, que es 26, nos dio 26.90, por X. X, como es regresión lineal, entonces lo calculamos en base a la X que ya tenemos ahí, ¿verdad? Con respecto al año de origen. Si 2020 es 2, 2021 sería el año siguiente y el que corresponde a X sería 3, el valor de X. Hacemos la operación y obtenemos que Y de 2021 nos da 788.50. Pero nosotros necesitamos ese promedio de pronóstico de forma bimestral. Por tanto, vamos a obtener la Y bimestral, que vendría a ser los 788.50, que es anual, entre el número de bimestres que tenemos, que son 6, y eso nos daría 131.42 unidades bimestrales. Y ahora eso lo ubicamos para cada uno de los bimestres en la tablita. 131.42. Eso lo vamos a hacer para todos los bimestres. Una vez que tenemos en todos los bimestres la Y que obtuvimos, el pronóstico bimestral, hacemos la sumatoria. Ya la conocemos, que es la Y de 2021, serían 788.50. Ahora vamos a realizar el siguiente paso, que sería ajustar el pronóstico para cada periodo. Entonces, para el ajuste del pronóstico, lo que necesitamos es multiplicar el índice de estacionalidad por el promedio pronosticado, que sería en el primer bimestre 0.70 por 131.42 me va a dar 91.99. Para el segundo bimestre, igual el índice de estacionalidad, que 1.30 entre el promedio del pronóstico, que es 131.42, y eso nos daría 170.85. 170.85. El siguiente, igual, índice de estacionalidad entre el promedio del pronóstico, nos va a dar 164.85.
3.28. Para el siguiente, la misma operación, índice de estacionalidad entre el promedio del pronóstico, que sería para el cuarto bimestre, que nos da 115.65. El siguiente nos da 103.82. Y en el bimestre 6, aplicando la misma fórmula, nos daría 143.25. Ahora lo que vamos a hacer es obtener la sumatoria del ajuste del pronóstico. Que nos daría 789.84. Por tanto, tendríamos que el pronóstico de venta para el 2021 es de 790 muebles. Ahí redondeamos ese decimal, ¿verdad? Porque no puede quedar en decimales. Entonces, muchachos, esto sería el cálculo mediante los índices de estacionalidad. Como ustedes ven en la tablita, en los datos históricos, entre bimestres se nota bastante las estacionalidades. Difiere, por ejemplo, del bimestre 1 al bimestre 3. Quiere decir que en esos bimestres hay ciertos ciclos. Por tanto, lo que hace el índice de estacionalidad es a suavizar esas irregularidades, esos ciclos, y buscar cómo tener pronósticos más certeros. Si ustedes ven el pronóstico obtenido por Y con respecto al obtenido mediante el ajuste de pronóstico, indica que hay una variación. Aquí se ve pequeña, pero si se tratara de miles de unidades fuera grande la diferencia. De ahí la importancia de utilizar estos índices de estacionalidad.